Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la 530, en la Radio de las Madres, en una mañana de domingo de fin de largo, en las vísperas del Día de las Trabajadoras y los Trabajadores. Buenos días, Horacio Orbisky, buenos días, Josefina Bolis. Buen día, Marce. Buenos días, Pablo Vine en los controles y el amigo Rolo Fernández en la producción. ¿Hay ruido de bombos de fondo, Berbisky? Hay ruido de bombos, hay ruido de bombos. Y son los bombos que sonaron en un acto que no sé cómo llamar, el albertismo. Es decir, un fantasma organizó en el camping del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, donde había más micro que gente. Las tomas aéreas de los drones son contundentes en ese sentido. Había un pequeño núcleo abigarradito ahí frente al escenario y el resto era un páramo. Un buen uso comunicacional de las vallas. Sí, claro, para acercar, digamos, la gente que se podía mostrar con las cámaras a ras del piso, ¿no? Ahora, yo busqué la filmación completa del acto y me impresionó la absoluta falta de entusiasmo. Es decir, la gente llegó en centenares de ómnibus, pero eran como zombies. Y el animador era Santiago Cafiero, el ex jefe de gabinete de ministros y actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alberto Fernández, que fue quien pidió que sonaran los bombos y pidió que fuera ovacionada Victoria Tolosa. Y no hubo ninguna respuesta apreciable. Cuando él pidió eso era él gritando: ¡Vamos Vicky, vamos Vicky! Y nada, no había respuesta de ningún lado. Y ahí Cafiero cometió un lapsus irremediable. Es decir, para levantar el ánimo caído, que era súper evidente, dijo: el peronismo, vamos a levantar el ánimo con nuestros cantos. Y empezó a cantar él uno de los clásicos de la juventud peronista, ese que todos conocen, y empieza: a pesar de las bombas, de los fusilamientos. Pero cometió un error inverosímil. Escúchalo vos directamente, porque si te lo cuento no lo vas a creer. ¿Cómo va? ¡Vamos los bombos, vamos! Ahí está, vamos. Vamos a ponerle fiesta, che. Quiero... Vamos, Vicky, vamos, Vicky, vamos, Vicky. Es un peronismo derrotado. Le decimos cuidado. Gorilas del PRO, cuidado, radicales, no se confundan. El peronismo es esto, el peronismo es fiesta, el peronismo es militancia, el peronismo es barrio, el peronismo es bandera, el peronismo es canción. No van a poder aplacarnos. Esa cadena de desánimo que quieren instalar, la vamos a vencer, la vamos a romper con nuestro canto, con nuestra voz y con nuestro ferviente compromiso de realizar una patria libre, justa y soberana. Lo que les pedimos a todos los compañeros y compañeras es que, a pesar de los fusilamientos, los muertos, los desaparecidos, ¡vamos! ¡No nos han vencido! A pesar de los bombos. A pesar de los bombos no nos han vencido. Por ahí andaba un meme que caían bombos y uno le pegaba en la cabeza a Cafierito, ¿no? Bueno,
Ahí, digamos, lo acompañaban 3 ministros del Gabinete Nacional. Vicky, a quien hacía referencia, que es la ministra de Desarrollo Social, el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, y el ministro de Seguridad, el contador Aníbal Domingo Fernández. No hubo un solo intendente bonaerense, ni uno. Bueno, pocas horas antes el presidente había anunciado que necesitaba todo su tiempo para ocuparse de los problemas económicos de los argentinos, y esta fue la presentación de la escudería albertista en formación de batalla para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos ellos tienen trayectoria militante de años, pero carecen del hábito de ganar elecciones, ya sea internas o generales. Esto a mí me hace muy difícil entender cuál es la estrategia de Alberto, que está empeñado en minimizar la influencia de la vicepresidenta, que lo llevó a una posición que de otro modo nunca hubiera alcanzado. Ahora, si esta es la formación con la que se apresta un combate que Cristina no dijo estar dispuesta a librar, el kirchnerismo no tiene nada que temer. Este cuarteto es perdedor desde la línea de largada, como Racing, que ayer, perdón Maxi, que ayer salió del vestuario perdiendo 2-0 ya. ¿Y por qué lo digo? Porque me tomé el trabajo de hacer una revisión de los desempeños electorales de quienes se declaran listos a romper lanzas en defensa de quien se autopercibe como Robert De Niro. Empecemos por Santiago Cafiero, el de los bombos. En 2004 fue candidato a presidente del Partido Justicialista de San Isidro y perdió con Fernando Galmarini, el suegro. En 2011 fue candidato a intendente en San Isidro y obtuvo el 19%. Ahora, para medir lo que esto significa, en la misma boleta, Cristina fue reelecta presidenta en San Isidro con el 34%. Es decir, que hubo corte de 15% en contra de Cafiero. En 2013, lo cual, digo, Kirchner decía, las elecciones se ganan o se pierden, no me parece ser un demérito perder elecciones, y no, a mí no me mengua el aprecio que tengo por Cafiero, por el Chivo Rossi, de ninguna manera. Pero, digo, si estamos hablando de que esto es lo que Alberto ofrece para enfrentar al kirchnerismo, bueno, algún sentido tienen los números, ¿no? En 2013 Cafiero fue candidato a concejal en San Isidro y sacó 6 puntos y no entró. En 2015 fue candidato a intendente, y en las PASO y jugó tanto con Aníbal Fernández como con Julián Domínguez, es decir, él era el candidato a intendente de las dos listas. En consecuencia, digamos, ganó la elección interna para intendente, pero en la general perdió y sacó apenas el 16%. En el 2017 fue candidato a senador nacional suplente con Randazzo, inolvidable Randazzo. En San Isidro sacó 4%. En 2019 presentó una lista
encabezada por la catequista villera Fernanda Miño, pero perdió contra la senadora Teresa García. En 2022 volvió a enfrentar a Teresa y volvió a perder en la elección por la conducción del Partido Justicialista de San Isidro. Y cíclicamente, digamos, igual que en 2004, Fernando Galmarini esta vez apoyó a Teresa en contra de Cafiero. Después está Victoria Tolosa Paz. En 2017 ella encabezó la lista de concejales de Unidad Ciudadana en La Plata, que perdió con Cambiemos por 48 a 27%, que es una diferencia grande, una diferencia más grande que hubo en la provincia. Si recordemos que ese fue el año en que Cristina creó la Unidad Ciudadana y le ganó la primaria a Esteban Bullrich por 1 punto y perdió la general con Esteban Bullrich por 2 o 3 puntos. Entonces, perder por 48 a 27, es decir, casi 20 puntos, no es poco. Bueno, en 2019, sin embargo, fue precandidata a intendenta de La Plata, pero perdió la PASO frente a la camporista Florencia Santú. En las PASO, la suma de ambas, de Florencia y de Victoria, había superado la votación de Julio Garro, pero en la general Garro se impuso, porque una parte de los votos de Tolosa, es decir, la candidata frente a Garro fue Florencia Santú, porque había ganado la interna, pero una parte de los votos de Tolosa desertaron de la candidata del Frente de Todos. Y fíjate, digamos, el tema de las lealtades. El tercer candidato a concejal en la lista de Tolosa Paz ese año era el camionero Miguel Forte, quien de inmediato se pasó las filas de Garro como secretario de Transporte. Bueno, en 2021 Tolosa encabezó la lista de diputados nacionales del Frente de Todos. Recuerdan ustedes, fue una imposición de Alberto, una persona poco conocida, con un récord electoral totalmente negativo, como acabamos de ver, pero amiga personal del presidente. Ella y su esposo Enrique Albistur, que ha sido el impulsor de todas sus campañas, un publicista millonario, que quiso ser el Pigmalión que creara este personaje que la política no convalida, los hechos, no, esto no es un juicio de valor sobre la persona, pero es un reconocimiento de los hechos cuando estamos hablando de elecciones. Después, el contador Aníbal Domingo Fernández. En 2015 fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue el primer peronista derrotado desde 1987. En las PASO, las distintas listas del PJ, es decir, aparte de Aníbal estaba la de Julián Domínguez, habían sumado 40 puntos, pero en la general, que superaban los de María Vidal de Cambiemos. Pero en la general pasó lo mismo que con Tolosa Paz en La Plata.
y buena parte de los votantes de Julián Domínguez en la PASO no apoyaron a Aníbal Fernández en un porcentaje significativo, porque del 40% que daban sumadas las dos fórmulas bajó al 35%. Es decir, hubo un 5% que dijo Aníbal no. Y por último, Agustín Rossi, a mí me parece que fue un excelente jefe del bloque de diputados en años muy difíciles. Creo que es una muy buena persona, además. Su desempeño como ministro de Defensa fue importante. Ahora, su récord electoral es gris, y gris oscuro. En el 2007 perdió las PASO del Frente para la Victoria para la gobernación por 65-35 contra Rafael Bielsa. En total, el justicialismo obtuvo el 46,5% de los votos, pero esto en la general se redujo a 42 y permitió el triunfo de la Alianza Gorila Radical Socialista. En 2011, Agustín fue el precandidato a gobernador más votado en las PASO del Frente Santa Fe para Todos, venciendo a Omar Perotti, a Rafael Bielsa y Juan Carlos Mercier. Sumados todos ellos, llegaron al 42,6% de los votos. Pero en las generales, esto es muy impresionante, del 42% de las PASO solo retuvo el 22% y salió tercero, detrás del socialista Juan Bonfatti y detrás del Procas Miguel del Cel, nunca mejor dicho. En 2021, perdón, se presentó a las PASO para el Senado, impulsado por Alberto. Alberto le dijo que se presentara. Alberto ignoraba que Cristina había cerrado, o no ignoraba, sabía, pero quería oponerse. No lo tengo claro ese punto. Había cerrado un acuerdo con Perotti y Cristina le pidió a Rossi que desistiera, pero Rossi no le hizo caso y Alberto le quitó el respaldo que le había dado. Bueno, en las PASO para el Senado, a las cuales insistió presentarse, Agustín perdió por 10 puntos contra un periodista deportivo que se llama Marcelo Lewandowski, que no sé, tal vez alguien lo confundió con el goleador polaco del mismo apellido. Y en la elección general se impuso con comodidad Juntos por el Cambio. Ahora, a mí me parece que la alucinación presidencial con Robert De Niro, You talking to me, es propia de alguien que sueña con descansar de tantas responsabilidades que lo abrumaron y que se le nota en el físico, en el rostro, digamos, en 3 años ha envejecido 10. Entonces pensar en sí mismo como Robert De Niro me parece que es una alucinación inofensiva que no le hace daño a nadie. Ahora, la fantasía de Tolosa Paz que expresó en su discurso de aquel día
que ese sí lo hicimos escuchar la semana pasada, donde dijo que alguien recogerá su nombre y lo llevará como bandera a la victoria, que es una frase de Eva Perón, de Evita. Eso me parece menos inofensivo. Bueno, el jueves Cristina volvió a revolucionar su ciudad de La Plata con una convocatoria que colmó el teatro argentino, escenario de sus lanzamientos históricos. Los tres estuvimos allí ese día, y fue realmente impactante. Nosotros, digamos, venimos alertando en forma sistemática que Cristina no iba a decir una palabra sobre la candidatura que le reclaman. Y la verdad es que hay mucha gente que se declara desilusionada por eso. Pero si se aguza el entendimiento, ese es un aporte valioso también, porque ¿qué es lo que está diciendo Cristina con eso? Está diciendo que hay cosas previas a resolver, que es la elaboración colectiva de un programa de gobierno. Hay una frase muy simpática que circula, que dice: Cristina es el programa. Es simpática, pero a contramano de lo que ella reclama, que justamente es que no le carguen todo a ella, que elaboremos entre todos un programa, una estrategia. Y que no es asunto de una sola persona, y no puede ser nunca asunto de una sola persona, ¿no? Digo, eso es muy claro también. Que de igual modo dio un montón de pistas de cuál es el programa. Sí, claro. Ahora, allí ella hizo una muestra de generosidad, una más. Le regaló un lugar a su lado en el escenario a Nicolás Trota, cosa que había gente muy inquieta y muy incómoda con eso. Trota es el primer ministro de Educación de la historia argentina egresado de una universidad privada. Nunca antes habíamos tenido un ministro de Educación egresado de una universidad privada, y ni siquiera de las mejores. Y según un consenso muy general, ha sido el peor ministro de Educación. Llegó por la relación de su empleador Víctor Santamaría con el presidente Alberto Fernández, a quien le bancó la campaña presidencial, pero la relación de Fernández con Trota se agrió cuando se supo que Trota había registrado en Estados Unidos una consultora offshore que recibía contratos del gobierno nacional y antes del gobierno bonaerense de María Vidal. Bueno, en su presentación del otro día en La Plata, Trota enhebró una retahíla de obviedades y lugares comunes sobre la flamante escuela justicialista Néstor Kirchner. Y además, digamos, había dos pantallas gigantes en el escenario donde todo el tiempo se reproducía el logotipo de la escuela justicialista Néstor Kirchner en movimiento. Es decir, una letra J de justicialista, una letra E de escuela, que se movían y confluían en un punto amarillo sobre la J. Más burdo, inimaginable. Era muy feo. Es muy feo. Fue lo primero que me preguntó Teresa Parodi, que sentado al lado de Teresa, me decía: ¿vos te gusta esto? Le digo, la verdad. Y aparte no entendía, digo, si era escuela justicialista, o sea, en el logo te ponen G. Parece que se están burlando de... Claro. Digo, no entendí la decisión. Se están burlando de nosotros. Ahora, ahí, digamos, es tan feo eso que es para preguntarse si
si ese diseño fue contratado con una consultora de un socio de Trota en Miami, o si fue un aporte generoso de una sobrina de Trota que ama el diseño, de una chica de buena voluntad. A mí no se me ocurre una tercera opción para tanta fealdad. Bueno, del lote albertista solo se mostró con su habitual desparpajo Victoria Tolosa. ¿Vos viste, José, cuando llegó? Sí, y también cuando fue mencionada como ministra sin su nombre por la vicepresidenta, yo estaba afuera, varios abucheos, silbidos. Pero cuando llegó junto con su pareja Enrique Albistur, ¿qué pasó? Ahí en esa parte yo no estaba al lado presente, pero escuché que también hubo abucheos. Hubo muchos abucheos, sí. Muchos abucheos, sí. Como para que les quedara claro que era persona non grata en ese lugar, al que Alberto no había sido invitado. La última fantasía de esta mujer es desplazar a Verónica Magario como candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La idea inicial era que ella iba a ser la candidata de Alberto contra Axel. Después se dieron cuenta de que cuando Axel dijo, bueno, vamos, competimos, empezó la fantasía de hacer un acuerdo para que ella fuera la vice de Axel. Y yo me acuerdo esas cosas de la vejez, ¿no? Cuando el dictador Alejandro Lanusse soñaba con una candidatura a la presidencia dentro de lo que llamaba el Gran Acuerdo Nacional, Perón le respondió, escuchalo vos directamente: más chances tengo yo de ser elegido rey de Inglaterra. Cristina no usa esa ironía, por el contrario, se complace en mostrarse generosa con quienes la destratan. En su mensaje mencionó, como acaba de recordar Josefina, a la ministra de Desarrollo Social, lo cual dio lugar a nuevos abucheos. Digo, había una adentro y había una afuera. El teatro tiene 2.200 sí, butacas. 1.780 creo. Pero afuera había muchísimos miles de y personas. Una pantalla gigante. Y varias pantallas gigantes en la calle y en cada piso intermedio. Bueno, Cristina mencionó a la ministra, pero no para hacer una referencia personal a ella, sino para hacer una comparación estructural. Dijo que la suma de planes, potenciar asignación universal por hijo, tarjeta alimentar y progresar, insumen el 1,9% del Producto Interno Bruto. Y preguntó: ¿saben cuánto se gasta en materia de eximiciones, alícuotas quebradas, exenciones, gente y sectores que no pagan impuestos o pagan la mitad de los impuestos? Y se contestó: 4,6 del PBI, es decir, casi el triple. Y él dijo, Cristina, me acuerdo que quien era presidente de mi bloque, tampoco lo nombró, pero se refería al tránsfuga Miguel Pichetto, obviamente, siempre se quejaba de los cheques que cobran los que tienen un plan o los cheques que cobran del Estado. Y ella dijo, yo me quejo de los que tienen plata y no pagan los impuestos. Esto es mucho más grave. Tomando el caso de Ecuador, mostró, porque digamos, en buena parte del mensaje se refirió a la propuesta de dolarización de Javier Milei, a quien tampoco nombró, pero todo el mundo entendía a qué se refería.
y con un gráfico muy claro mostró que las propuestas de dolarización son ineficaces para controlar la inflación. Y es un gráfico que traza las curvas de inflación desde la dolarización en el año 2000, en Ecuador, 1999 en Ecuador, hasta ahora, y en Estados Unidos. Digamos, si la dolarización fuera la panacea contra la inflación, debería ser líneas muy similares. Sin embargo, la inflación acumulada en esas 2 décadas en Estados Unidos es del 75% y en Ecuador del 300%. Es decir que para eso no sirve. También mostró un gráfico de algo que nosotros venimos diciendo desde que se renegoció la deuda con el Fondo Monetario, que ese acuerdo es inflacionario, porque obliga a devaluar el peso, a subir la tasa de interés y a incrementar las tarifas, y además es recesivo, es decir, lo peor de cada mundo. Y el gráfico muestra claramente que desde que se renegoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo de este año, la inflación se duplicó. Es decir, otro milagro del fondo. Así como Macri bajó la inflación al doble, el Fondo Monetario también. Cristina también dijo, bueno, que el problema no es que falten dólares, pues realmente el comercio exterior durante el gobierno actual dejó un enorme superávit de 45.000 millones de dólares. Es un fangote de guita eso. Pero se escurrieron como arena entre los dedos para el pago de servicios y de deudas privadas. Y Cristina puso en duda la realidad de esas deudas privadas. Dijo, si una empresa argentina obtiene un crédito en dólares en el exterior, o es un préstamo de la propia empresa, o es un préstamo apalancado por fondos que previamente están depositados en el exterior. Que, digamos, esta es la gran enseñanza del endeudamiento durante la dictadura, el famoso back to back. Es decir, figura como deuda externa lo que en realidad es fuga, y se fuga 2 veces, porque digamos, hay personas o empresas que generan dólares con producción y trabajo argentino, convierten esos pesos en dólares, los depositan en el exterior, sobre eso no pagan impuestos naturalmente, por lo menos sobre la parte de eso que es clandestina, que es muy alta, y luego esa es la garantía que le ofrecen a un banco estadounidense para que le dé un crédito que sí está registrado, y entonces esa fuga está registrada como deuda. Cuando finalmente el Estado se tiene que hacer cargo, lo hace contrayendo un préstamo, ya sea con privados o con el Fondo Monetario, que le provee a esos privados los dólares para pagar esa falsa deuda. Ese es el mecanismo. Está el fallo del juez Ballestero, que durante años investigó la deuda externa y envió al Congreso un estudio completísimo al respecto. Dijo que penalmente estaban prescriptas las acciones y que no podía hacer nada contra los responsables, pero que el Congreso tenía que tomar cartas para cortar ese círculo perverso, cosa que no ocurrió, por cierto.
Entonces Cristina dice, ¿quién va a prestar miles de millones de dólares si no están apalancados en el exterior con una garantía? Lo que pasa, sigue Cristina, es que después pagan con los dólares que deberían estar dedicados a la industria para sostener la actividad económica. Es decir, esos dólares que ingresan por las exportaciones argentinas se le venden al precio del oficial a esas empresas para que paguen esas falsas deudas en el exterior. Y ella dice, claro que se podría haber evitado. Seguramente se habría enojado alguno. Pero bueno, este es el problema de querer gobernar y conformar a todos. Finalmente terminás enojando a todos. Y ahí no dijo Robert De Niro, no. Describió el mecanismo con precisión y sobriedad. Después aclaró que cuando ella dijo que cada cual llevaba en su mochila el bastón de mariscal, no era para pegarle en la cabeza a otro compañero o compañera. Y acerca de la inflación puso el acento en la concentración de los mercados. 20 empresas concentran el 74% de la oferta en las góndolas. Y dio los nombres de esas empresas. Son Unilever, Mastelone. Empresa del distribuidor, que no sé cuál es. Coca-Cola, Sancor Cooperativa, Danone, Molinos Río de la Plata, Procter & Gamble, Papelera del Plata, Cervecería Quilmes, Ada, Pepsi Cola, Arcor, Mondelez, Nestlé, Bagley, Molinos Cañuelas, Kimberly Clark, BRF y Estancia Las Marías. Y después entró en detalles y dijo que el 90% de la leche en sachet que consumen los sectores populares lo produce una sola empresa, la Serenísima, de Mastelone. La empresa Molinos, después de haberle comprado su unidad a Mondelez, maneja el 50% del mercado de fideos. Entre Arcor y Mondelez, el 60% de las galletitas. La mexicana Bimbo, el 80% del pan. Coca-Cola, ahí dijo, bueno, Coca-Cola ya sabemos. La cerveza lo mismo. Y en otros insumos difundidos como el polietileno, Dow Chemical el 100%, en aceros planos Techin 100%, y así podríamos seguir enumerando el grado de concentración de la economía. Frente a estos poderes económicos cada vez más concentrados, una política, un Estado cada vez más fragmentado, más dividido y más enfrentado. Hizo una nueva referencia a la fuga de capitales y a la deuda de los privados y del Estado con el fondo. Reiteró la necesidad de una regulación financiera y recordó los términos en que lo expresaba Perón hace 8 décadas. Ella no hizo la cita directa de Perón, pero dijo, Perón decía, y esta cita textual de Perón no la dio ella, te la doy yo: cuando no regula el Estado que defiende el bien público y el interés general, lo hacen los monopolios que solo buscan el lucro privado. Y entonces Cristina volvió a proponer un acuerdo de todas las fuerzas políticas sobre el tema. La novedad es que propuso que el acuerdo fuera exclusivamente sobre eso. No si va a haber flexibilización laboral, pues seguramente unos van a pensar de una manera, otros de otra, o la educación pública, si la querés gratuita o no gratuita. No estoy hablando de esto. No quiero ponerme de acuerdo en todo lo demás, pero debemos tener un acuerdo en esto para que el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y no sea un drama cada movimiento cambiario en la República Argentina. Es decir, que la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario que ya planteó el ministro Massa no es una alternativa entre otras.
Es lo único que se puede hacer. Bueno, ahora, vos te das cuenta que para hacer un acuerdo, lo primero que hay que hacer es sentarse a una mesa. Exacto. También se puede hacer de dorapa en un pasillo, pero hay que juntarse. Bueno, los invitados no se tomaron ni un minuto para analizar la propuesta y la rechazaron en términos violentos. Es difícil establecer un ranking porque Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y hasta un 4 de copas como Mario Negri cubrieron de improperios a la vicepresidenta. Bueno, aún así, a pesar de eso, la invitación a los propios a elaborar un programa de gobierno que faltó en 2019 y la reticencia a hablar de candidaturas antes de tiempo constituyen un mensaje a descifrar. Y otro mensaje a descifrar es con qué sello electoral va a acudir el kirchnerismo a las urnas y qué alianza celebrará. El Frente para la Victoria fue la marca con la que Néstor y Cristina llegaron al gobierno a partir del 2003 y ya la habían usado previamente en la provincia de Santa Cruz. Unidad Ciudadana fue la boleta con la que Cristina compitió en las elecciones legislativas del 2017 y Frente de Todos fue la alfombra mágica que trasladó a Alberto Fernández a Olivos. Son tres marcas para tres momentos distintos. ¿Cuál será esta vez? ¿Será alguna de estas o será otra inesperada? Para mí esta no es una pregunta menor y harían bien en salir de su zona de confort y formulársela Robert De Niro, Papá Noel y la chica plástica. Yo con esto había terminado mi nota de hoy, pero luego del acto supe por cronistas de perfil que me llamaron que Enrique Albistro me había insultado en una radio. Me parece que es el mismo sorete de siempre, Berbisky, que en este caso se pasa de machirulo, y no sé por qué algunos sectores del peronismo y de la militancia le tienen respeto. Será porque no lo conocen, porque es una basura de persona. El insulto es un pobre instrumento de debate político. Quienes leen el cohete, quienes escuchan el cohete saben que no lo practicamos. Lo practican quienes carecen de argumentos. Y además machirulo es él, que responde por su esposa como si fuera una minusválida. Y a mí me tienen respeto, le agradezco ese reconocimiento, ¿no? Digamos, que sectores del peronismo y de la militancia me tienen respeto, por la misma razón por la que a él y a Victoria Tolosa los abuchearon allí. Porque suponer que la militancia ignora quién es quién expone un infundado complejo de superioridad. Bueno, después algunas funcionarias del gobierno de Alberto sumaron sus diatribas. La secretaria legal y técnica Vilma Ibarra repudió mis expresiones violentas y machistas y dijo que la referencia a Madame Albistur, chica plástica o protegida, era de una violencia brutal. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti agregó que era la mayor expresión de misoginia y machismo por parte de quienes, no sé a quiénes se refiere porque era para mí, alguna vez fueron periodistas y hoy luchan descaradamente por sostener los privilegios del sistema patriarcal que los entronizó. También hubo un tuit más sobrio del colectivo Mujeres Gobernando, que repudiaron la descalificación y los agravios a la compañera. Vamos a insistir una y mil veces, no permitiremos la violencia machista en el debate público ni en la política.
Ahora, la frutilla del postre llegó cerca de la medianoche. ¿Qué cosas graves deben estar ocurriendo para que el Partido Justicialista Nacional salga del sarcófago y a la medianoche, que es la hora apropiada para esas excursiones, emita una declaración directamente en mi contra? El Partido Justicialista Nacional lo preside Alberto Ángel Fernández, y el comunicado evidentemente tiene unas citas académicas que son de la cosecha de Gabriela Cerruti. Me piden que formule enérgicas disculpas. Perdón, Alberto, perdón por haberte puesto en evidencia. Ahora, es curioso que esta reacción en cadena haya llegado con una semana de delay, porque todo lo que les molesta, y ustedes están escuchando y ustedes están sentados en la mesa junto a mí, saben que todo eso lo escribí y lo dije el domingo 23. Y el insulto del señor Albistur del día anterior parece haber obrado como voz de orden. Yo quiero decir al respecto algunas cosas muy concretas. Yo me he cansado de escribir que solo la protección de Alberto Fernández explica que Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz encabezaran las listas de la derrota de 2021. Y pregunto, si lo repito ahora respecto de ella, ¿es machista? Tengo que decirte, si vuelvo a incluir a Santoro, pero pasa que Santoro ahora está en otra, y la que está, digamos, obrando contra Cristina es ella. Ironías como la de la chica plástica, que por otra parte no sé si se enteraron que es una canción de Rubén Blades, que también pasaste el domingo pasado. Que también la pasé el domingo pasado. Ironías como la de la chica plástica le he dedicado a centenares de varones, desde el hermano Eduardo, como me referí durante años al senador Eduardo Menem, a Felipe Solo, con el que caractericé un momento no muy feliz de la trayectoria de mi amigo Felipe Solá, como Miki Vainilla para Miguel Ángel Pichetto, Cantinflas para Guillermo Moreno, o Papá Noel para Pérsico. Además, en el año 2001, al entonces presidente Fernando de la Rúa lo llamé el esposo de la señora Pertiné. Y yo he tratado por igual a hombres y mujeres. Yo no hago una discriminación contra una mujer. Es el rol político que está cumpliendo, y la ironía es la misma, la que le puedo dedicar a ella que a de la Rúa. Que Gabriela Cerruti hable de quienes alguna vez fueron periodistas es un buen chiste. Y que a mí me entronizó el sistema patriarcal es una falla de la memoria, que a cierta edad todos pueden tener, hombres o mujeres. Por mi parte, esto no da para más. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.